Las puertas de la sala de urgencias se abrieron de golpe cuando Emma Mae Thompson, de 6 años, entró tambaleándose, con su vestido de princesa roto y embarrado, arrastrando un trineo improvisado con un pastor alemán ensangrentado que le doblaba en tamaño. La carpeta de la DRA. Sarah Miller cayó al suelo con estrépito. No era una noche de sábado normal en la única clínica veterinaria de Heartland. Las pequeñas manos de la niña estaban en carne viva y sangrando por las quemaduras de la cuerda, y sus trenzas rubias estaban enmarañadas por el sudor y las lágrimas. Las enfermeras se apresuraron a acercarse, y sus exclamaciones resonaron en el pasillo estéril al contemplar la escena imposible. La respiración entrecortada del enorme perro llenó el silencio repentino, y cada jadeo era una cuenta atrás hacia la muerte. El rostro manchado de barro de Emma se levantó con la feroz determinación que solo puede provenir del amor puro. «Por favor», susurró con la voz quebrada. «Buddy necesita ayuda». Las manos de la DRA. Miller temblaban mientras buscaba su estetoscopio. ¿Cómo había conseguido una niña de 6 años transportar un animal de 80 kilos durante kilómetros? ¿Y dónde estaban los adultos que deberían haber protegido a esta niña de una carga tan imposible? Deja un me gusta y comparte tu opinión en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Continuemos con la historia. 3 horas antes, la mañana, sol de la mañana había pintado los campos de maíz de Heartland, Nebraska, con tonos dorados que recordaban a la gente por qué sus antepasados se habían establecido allí. La población era de 847 habitantes, aunque ese número seguía disminuyendo a medida que las familias jóvenes se mudaban a las ciudades, dejando atrás granjas vacías y a los viejos testarudos que se negaban a marcharse. En la granja Thompson, en Maple Creek Road, Rose Rosie Thompson estaba sentada a la mesa de la cocina, contando billetes arrugados por tercera vez. 17, 18, 19 dólares. Los guardó en el tarro de cristal con la etiqueta, Fondo para la Universidad de Emma, con las manos que habían trabajado esta tierra durante 7 décadas. El aviso del banco yacía junto a su taza de café como una sentencia de muerte. Aviso final. Procedimiento de ejecución hipotecaria. 30 días. Si Dios quiere y el arroyo no se desborda, susurró, sintiendo que el viejo dicho de su abuela sonaba hueco esa mañana. No te desbordes, susurró, sintiendo que el viejo dicho de su abuela sonaba hueco esa mañana. A sus 72 años, Rosie había enterrado a su marido Harold, criado a su hijo Jake y ahora se encontraba al cuidado de Emma May, de 6 años, tras aquel terrible accidente de coche ocurrido 2 años atrás. La niña era toda la familia que le quedaba en este mundo. Emma Mae Thompson era el tipo de niña de 6 años que coleccionaba saltamontes heridos y ponía nombres de princesas a los gatos del granero. Esa mañana llevaba un vestido rosa descolorido que había pertenecido a la hija pequeña de otra persona, y sus coletas rubias ya se habían soltado de las cintas mientras jugaba a ser exploradora en el patio trasero. Tenía la barbilla obstinada de su padre Jake y el corazón bondadoso de su madre, aunque nunca recordaría claramente a ninguno de los dos. La rutina matutina nunca variaba. Rosie preparaba la avena mientras Emma parloteaba sobre sus sueños, que solían incluir animales que hablaban y aventuras mágicas, pero hoy la silla de Emma estaba vacía y su desayuno se enfriaba a medida que pasaban los minutos llenos de preocupación. Emma May, llamó Rosie desde el porche, con la voz resonando a través de los campos donde las enredaderas de campanillas aún se aferraban a los postes de la valla. No hubo respuesta, salvo el susurro del viento entre las mazorcas de maíz, listas para la cosecha. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido que le heló la sangre, un gemido agudo, desesperado y lleno de dolor, que provenía de la dirección del antiguo lecho del arroyo, donde Jake solía cazar ranas cuando era niño. El corazón de Rosie, ya débil por años de preocupaciones y facturas médicas ocultas, comenzó a latir con fuerza mientras se apresuraba hacia el sonido. El lecho del arroyo se había secado este verano, dejando atrás charcos rocosos y matorrales enredados perfectos para la imaginación de un niño. Pero cuando Rosie se abrió paso entre los arbustos de saúco, lo que encontró no era la última aventura de Emma. Era algo que pondría a prueba todas las lecciones que había aprendido sobre la compasión, el coraje y las cosas imposibles que el amor puede hacer que una persona haga. Allí, atrapado en las feroces mandíbulas de acero de una trampa ilegal, yacía un enorme pastor alemán. La sangre manchaba el lecho seco del arroyo alrededor de su pata trasera atrapada y sus ojos marrones dorados tenían la mirada resignada de un animal que había perdido la esperanza. A su lado, con sus pequeñas manos ya trabajando en el mecanismo de la trampa, se arrodilló Emma May, con lágrimas corriendo por su rostro manchado de tierra.
Abuela, está muy herido, susurró Emma, con sus pequeños dedos aún trabajando en el cruel mecanismo de la trampa, a pesar de la sangre en sus manos. El pastor alemán respiraba con dificultad, su magnífico pelaje estaba enmarañado con suciedad y sangre seca. Un ojo ámbar seguía el acercamiento de Rosie, mientras que el otro permanecía fijo en Emma con algo que se parecía mucho a la gratitud. Rosie se arrodilló junto a su nieta, con las rodillas protestando contra el suelo rocoso. La trampa era un artilugio cruel, ilegal en esta zona por una buena razón. Las mandíbulas de acero habían mordido profundamente la pata trasera izquierda del perro, aunque, afortunadamente, parecía que el hueso estaba intacto. Aún así, la infección se había extendido y la deshidratación del animal era evidente por su nariz seca y su respiración entrecortada. «¿Cuánto tiempo llevas aquí, chico?», murmuró Rosie, fijándose en la tierra pisoteada alrededor de la trampa. El perro había luchado con fuerza antes de que el agotamiento lo venciera. Emma May, retrocede. Y lo venció. Emma May, retrocede ahora. Los animales salvajes pueden ser impredecibles cuando están heridos. Pero Emma negó con la cabeza con una determinación obstinada que le recordó dolorosamente a Jake. No es salvaje, abuela. Mira sus ojos. Sabe que queremos ayudarlo. Tocó suavemente la enorme cabeza del perro, y en lugar de gruñir o morder, éste se inclinó hacia ella. Ha estado esperando a que alguien lo encontrara. En contra de todos sus instintos prácticos, Rosie se encontró creyendo a su nieta. Había algo diferente en este perro, algo en su mirada inteligente que hablaba de entrenamiento y disciplina más que de instinto salvaje. Su pelaje, bajo la suciedad y la sangre, mostraba signos de que alguien lo había cuidado bien. Alguien había querido a este animal. Muy bien, cariño, pero tenemos que tener cuidado, dijo Rosie, estudiando el mecanismo de la trampa. Había crecido en una zona de caza y conocía demasiado bien estos artilugios. Cuando lo suelte, puede que salga corriendo o que muerda. Estos dispositivos demasiado bien. Cuando lo suelte, puede que salga corriendo o que muerda. En cualquier caso, quédate detrás de mí. Para soltarlo, tenía que presionar dos brazos con resorte simultáneamente, mientras Emma levantaba con cuidado la pata herida del perro. En el momento en que las mandíbulas metálicas se abrieron, el pastor alemán soltó un gemido que sonó casi como un alivio, pero no hizo ningún intento de huir. En lugar de eso, intentó ponerse de pie, e inmediatamente se derrumbó, su pata herida incapaz de soportar su peso. «Se está muriendo, ¿verdad?». La voz de Emma era débil, asustada, de una forma que le recordó a Rosie que esta niña ya había perdido demasiado en su corta vida. Rosie examinó la herida más de cerca. La pata estaba muy infectada, el perro estaba gravemente deshidratado, pero estas no eran necesariamente condiciones fatales. No si podían llevarlo a la clínica del Dr. Miller en la ciudad. El problema era que la ciudad estaba a 8 millas de distancia, su vieja camioneta no había arrancado en 3 semanas, y solo tenían exactamente $1 en todo su haber. Las cosas heridas necesitan médicos, anunció Emma con la lógica simple de la infancia. Tenemos que llevarlo al Dr. Miller. Cariño, míralo. Debe de pesar unos 35 kilos, quizá 40. Yo no puedo cargar con él y tú seguro que tampoco. A Rosie se le partió el corazón al ver la cara de Emma. A veces, querer ayudar no es suficiente, pero Emma ya estaba mirando alrededor del lecho del arroyo con la expresión calculadora que ponía cuando resolvía acertijos. ¿Recuerdas cuando me contaste que el bisabuelo tiraba del arado después de que muriera el caballo? Dijiste que las mujeres Thompson no se rinden cuando hay que hacer algo. Emma May, eso es diferente. Esto es. Sé dónde está la vieja carreta de papá, interrumpió Emma, con los ojos brillantes por una repentina inspiración. En el granero, debajo de las lonas, si conseguimos subir a Buddy, puedo tirarlo, como un trineo. La idea era absurda. Una niña de 6 años tirando de un pastor alemán adulto 8 millas hasta el pueblo. Pero al mirar el rostro decidido de su nieta, Rosie recordó otras cosas imposibles que había logrado la familia Thompson. Su propia abuela caminando 5 millas en una tormenta de nieve para buscar al médico cuando el abuelo de Rosie enfermó. Su madre mantuvo la granja en funcionamiento ella sola durante la depresión. Jake se convirtió en policía a pesar de que todos decían que un chico de granja no podría lidiar con el crimen de la ciudad. Incluso si pudiéramos lograrlo, dijo Rosie con suavidad, el tratamiento del Dr. Miller no será gratis. ¿Y las tarifas de los sábados por la tarde? Emma ya estaba rasgando una tira de su vestido favorito, el rosa que Jake le había comprado la Navidad pasada, el que ella llamaba su vestido de princesa.
Lo envolvió con cuidado alrededor de la pata herida del perro, con movimientos sorprendentemente suaves y seguros. «Esto te ayudará hasta que lleguemos», le dijo al perro con solemnidad. «Es mágico porque lo eligió mi papá, y él nunca dejó que le pasara nada malo a nadie». La cola del pastor alemán se movió ligeramente, no era un meneo, pero era un gesto de reconocimiento. Parecía entender que estas dos mujeres no le iban a hacer ningún daño. Cuando Emma volvió a poner su pequeña mano sobre su cabeza, él cerró los ojos y suspiró, como si llevara mucho tiempo esperando ese gesto de bondad. «Abuela», dijo Emma, levantando la vista con unos ojos que contenían demasiada sabiduría para una niña de 6 años. «¿Y si Dios nos ha enviado a Buddy porque sabía que necesitábamos algo de lo que cuidar? ¿Y si ayudarle nos ayuda a nosotros también?» El trineo improvisado rozaba la carretera de grava mientras Emma se inclinaba hacia el arnés que había fabricado con una vieja cuerda de escalada que había encontrado en el armario de Jake. Cada pocos pasos, se detenía para ver cómo estaba Buddy, cuyo enorme cuerpo apenas cabía en la plataforma de madera que habían improvisado con el viejo carro de Jake y unos tablones del granero. Rosie caminaba a su lado, con una mano curtida apoyada en el costado del perro para controlar su respiración, y la otra agarrando la medicación para el corazón que rezaba por no tener que tomar. Habían avanzado quizás medio kilómetro, cuando el sonido de una camioneta que se acercaba atravesó el aire de la mañana. A Rosie se le hizo un nudo en el estómago al reconocer la descolorida camioneta azul de Marcus Wheeler. De todos los vecinos que podían haberlos encontrado en ese momento tan vulnerable, Marcus era probablemente la peor opción. La camioneta redujo la velocidad y se detuvo junto a ellos, levantando una nube de polvo. Marcus Wheeler salió del vehículo, con el rostro curtido por el tiempo y el ceño fruncido que no había abandonado desde su divorcio, 2 años atrás. A sus 45 años, parecía más viejo, desgastado por la doble carga de ser padre soltero y tener una granja en dificultades. Su hijo Tommy se asomó por la ventanilla del copiloto, con los ojos muy abiertos, observando la extraña procesión. «Rosie Thompson, ¿qué demonios crees que estás haciendo?» La voz de Marcus tenía la autoridad de alguien acostumbrado a que le obedecieran. Su mirada se posó en Buddy y algo oscuro se dibujó en su rostro. «Eso es un pastor alemán. Es un animal herido que necesita ayuda», respondió Rosie con cautela. Conocía a Marcus desde que tenía la edad de Tommy, pero el hombre que tenía delante ahora era más duro y frío que el niño que solía ayudar con el heno. Marcus rodeó el trineo, con expresión cada vez más sombría. «¿Dónde lo has encontrado?» «En Miller's Creek», dijo Emma, antes de que Rosie pudiera detenerla. «Lo atraparon en una trampa cruel. Alguien lo hirió muy gravemente, señor Wheeler». El rostro de Marcus se puso pálido y luego se sonrojó. Se arrodilló junto al trineo y examinó más de cerca las heridas de la trampa, moviendo la mandíbula en silencio. Cuando se levantó, tenía las manos cerradas en puños. «Esa es mi trampa». Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila, creando ondas de conmoción. Rosie sintió que la pequeña mano de Emma se deslizaba entre las suyas, percibiendo la tensión repentina, aunque no entendía su origen. «¿Tu trampa?» Rosie controló cuidadosamente su voz, pero Marcus percibió el juicio de todos modos. «Las coloqué a lo largo de la propiedad», dijo Marcus a la defensiva, y puse carteles advirtiendo a la gente que mantuviera alejados a sus perros. «Últimamente ha habido demasiados incidentes con animales sueltos». «¿Incidentes?», preguntó Emma con inocencia. «¿Qué tipo de incidentes?». Marcus miró a su hijo en la camioneta y luego volvió a mirar a la niña, cuya pregunta ingenua había llegado directamente al corazón de su dolor. Tommy fue atacado por un pastor alemán el año pasado, fuera de la nueva casa de su madre en Council Bluffs. El perro salió de la nada, lo derribó, le mordió el brazo y la cara. 47 puntos. La revelación quedó suspendida en el aire como el humo. Rosie lo entendió todo. Las trampas, la hostilidad, el hecho de que Tommy ya casi nunca se separara de su padre. Marcus no estaba siendo cruel. Estaba protegiéndolo de la única manera que sabía. «Lo siento», dijo Rosie en voz baja. «No lo sabía». «Claro que no. Aquí ya nadie habla de nada real». La voz de Marcus transmitía años de amargura. «Fingimos que todo va bien mientras los niños son atacados, las granjas son embargadas y la gente buena se marcha porque ya no queda nada por lo que merece la pena quedarse». Emma había estado escuchando con la intensa concentración que los niños prestan a las conversaciones de adultos que consideran importantes. Ahora hablaba con la valiente honestidad que solo los niños de 6 años poseen. «Pero señor Wheeler, Buddy no le hizo daño a nadie».
Solo está asustado y herido, como lo estaba Tommy. No lo entiendes, comenzó Marcus. Yo entiendo el miedo, interrumpió Emma, con voz cada vez más firme. Yo tenía miedo cuando murieron mamá y papá. Tenía miedo cuando la abuela lloraba por las noches y pensaba que yo no la oía. Pero tener miedo no significa que pueda hacer daño a otras personas que no han hecho nada malo. Marcus miró a la niña, claramente desprevenido ante tanta sabiduría directa. En la camioneta, Tommy había bajado la ventanilla para oír mejor la conversación, con el rostro pálido pero curioso. Estos perros son peligrosos, dijo Marcus, pero su voz carecía de la convicción anterior. El que atacó a Tommy. ¿Era un solo perro?, preguntó Rosie con delicadeza. Este es otro perro, Marcus. Míralo bien. En contra de su mejor criterio, Marcus lo miró. Los inteligentes ojos ámbar de Buddy se encontraron con los suyos sin agresividad ni desafío. A pesar de su dolor y debilidad, la expresión del perro solo mostraba una dignidad cansada, como si comprendiera que lo estaban juzgando y le resultara tristemente familiar. Algunos perros son malos, dijo Emma pensativa. Algunas personas también lo son. Pero eso no significa que todos los perros sean malos o que todas las personas sean malas. Papá siempre decía que hay que juzgar a cada uno por sus propios actos, no por lo que haya hecho otra persona. Tu padre nunca tuvo que sujetar a su hijo de 9 años mientras los médicos le cosían la cara, respondió Marcus. Pero la ira se estaba desvaneciendo de su voz, sustituida por algo más crudo y honesto. Desde la camioneta se oyó una vocecita. Papá, ¿puedo ver? Los hombros de Marcus se hundieron. Tommy, no, quédate en la camioneta. Pero Tommy ya estaba saliendo, moviéndose con la cautela de un niño que había aprendido que el mundo podía hacer daño sin previo aviso. Se acercó lentamente al trineo, manteniéndose bien detrás de su padre, pero con los ojos fijos en Buddy con una curiosidad inconfundible. Es muy grande, susurró Tommy. 40 kilos, dijo Emma con orgullo, como si ella misma hubiera criado a Buddy. Pero es manso. ¿Quieres verlo? Emma, no, dijeron Rosie y Marcus al unísono, pero Emma ya estaba colocando su pequeña mano sobre la enorme cabeza de Buddy. Al mismo tiempo, Emma ya estaba colocando su pequeña mano sobre la enorme cabeza de Buddy. La cola del perro se movió ligeramente, no era un meneo, pero era un gesto de reconocimiento. Tommy dio un pequeño paso hacia adelante, luego otro. ¿Muerde? Solo si alguien intenta hacerle daño primero, dijo Emma, con la confianza de alguien que había pasado 20 minutos convirtiéndose en experta en el comportamiento de los pastores alemanes. Pero no le vamos a hacer daño, ¿verdad? La pregunta quedó en el aire, y todos los presentes comprendieron que ya no se trataba realmente del perro. El enfrentamiento se prolongó mientras Tommy se acercaba al trineo, con su fascinación luchando contra un miedo profundamente arraigado. Marcus observaba a su hijo con la intensidad de un halcón, listo para arrebatárselo al primer signo de peligro. Pero Buddy permaneció completamente inmóvil, con sus ojos ámbar siguiendo los movimientos del niño con lo que parecía una paciencia extraordinaria. Tommy, ya estás bastante cerca, advirtió Marcus, pero su hijo ya había llegado al borde del trineo. Los pequeños dedos del niño se cernían a pocos centímetros del pelaje de Buddy, temblando por el esfuerzo de superar meses de pesadillas y ansiedad. No está gruñendo, susurró Tommy, con asombro en la voz. El otro perro siempre gruñía. Emma sonrió ante esta observación. Eso es porque Buddy es un buen perro. Solo necesita ayuda para mejorar. Levantó la vista hacia Marcus con una franqueza inquebrantable que incomodaba a los adultos. A veces, cuando estamos heridos, necesitamos que otras personas crean que somos buenos, incluso cuando no podemos demostrarlo nosotros mismos. Antes de que Marcus pudiera responder, otra voz cortó el aire de la mañana. ¿Qué está pasando aquí? El pastor John Williams se acercó desde la dirección del pueblo, su trote matutino interrumpido por la inusual escena de vecinos reunidos alrededor de lo que parecía ser un animal herido. A sus 68 años, el pastor Williams llevaba 35 años al servicio de la menguante congregación de Heartland. Había enterrado al padre de Marcus, casado a Marcus y a su exmujer, y bautizado a Tommy. Su presencia cambió la dinámica de inmediato. Marcus se enderezó, Tommy se apartó del trineo e incluso Rosie pareció recomponerse. «Buenos días, pastor», dijo Rosie con cautela. «Estamos intentando llevar a este perro herido a la clínica del Dr. Miller». El pastor Williams observó el trineo improvisado, las quemaduras de Emma por la cuerda y la evidente tensión entre los adultos.
Su rostro curtido se arrugó con preocupación mientras se arrodillaba junto a Buddy, sus ojos experimentados evaluando el estado del animal. «Este es el perro de Jake», dijo en voz baja. Las palabras golpearon a Rosie como un golpe físico. «¿Qué?» «Buddy, el compañero canino de Jake. Lo recuerdo del funeral». El pastor Williams tocó suavemente el collar del perro, ahora visible bajo el pelaje enmarañado. Desapareció ese día. Nadie pudo encontrarlo por ninguna parte. La revelación conmocionó al pequeño grupo. Rosie se llevó la mano a la boca y se le llenaron los ojos de lágrimas al recordar lo sucedido. Jake con su uniforme de gala, orgulloso como nunca cuando presentó a Buddy a la familia. Jake explicando cómo su compañero le había salvado la vida 2 veces en acto de servicio. Jake prometiendo que algún día, cuando se jubilara, Buddy se iría a vivir a la granja. «Eso es imposible», dijo Marcus, pero su voz carecía de convicción. «Eso fue hace 3 años». «Los perros también sufren», dijo el pastor Williams con delicadeza. «Especialmente los perros de trabajo. Crean vínculos que no se rompen fácilmente». Miró a Emma, que observaba a Buddy con una nueva comprensión. «A veces deambulan, buscando algo que han perdido». El rostro de Emma se iluminó al comprenderlo de repente. «Abuela, por eso soñé con papá y un perro». Intentaba decirme algo sobre Buddy. Rosie se arrodilló junto al trineo, con las articulaciones artríticas protestando, mientras estudiaba con más atención el rostro de Buddy. Ahora que sabía qué buscar, podía verlo. La inteligencia, el adiestramiento, la forma en que se mantenía erguido incluso con dolor. Era sin duda el compañero de Jake, el perro del que su hijo había hablado con tanto orgullo y cariño. «Dios mío», susurró con la voz quebrada. «Lo has estado buscando todo este tiempo, ¿verdad? Has estado intentando volver a casa». La cola de Buddy se movió ligeramente al oír su voz y, por primera vez desde que lo encontraron, emitió un sonido, no un gemido de dolor, sino un suave quejido de reconocimiento. De alguna manera, recordaba a la madre de Jake, recordaba el olor de su hogar y su familia. El peso emocional del momento no pasó desapercibido para Marcus, que se encontró atrapado entre sus instintos protectores y la creciente comprensión de que esta situación era más compleja de lo que había pensado. «Incluso si eso es cierto», dijo lentamente, «sigue siendo un pastor alemán. La raza es agresiva por naturaleza, no más agresiva que las personas», respondió el pastor Williams con suavidad y considerablemente más leal, según mi experiencia. Tommy había estado escuchando la conversación de los adultos con la intensa concentración que los niños dedican a los asuntos que consideran importantes. Ahora habló con la honestidad devastadora que solo los niños de 9 años poseen. «Papá, el perro que me hizo daño estaba enfermo, ¿te acuerdas? El policía dijo que tenía rabia, por eso era malo». Marcus se quedó pálido. Con todo el trauma y las secuelas del ataque de Tommy, de alguna manera había enterrado ese detalle crucial. El perro que lo atacó no era normalmente agresivo, sufría de rabia, una enfermedad que vuelve violentos e impredecibles a cualquier animal. Su odio hacia todos los pastores alemanes se había basado en las acciones de un animal enfermo. «Lo recuerdo», dijo en voz baja, como si la confesión le hubiera quitado algo vital. «Es solo que no podía separar las dos cosas en mi mente». «El miedo tiene una forma de hacer que todo parezca igual», observó el pastor Williams. «Por eso nos necesitamos unos a otros, para ayudarnos a ver con claridad cuando no podemos hacerlo solos». Emma, que había estado siguiendo la conversación con la seriedad de alguien mucho mayor que sus 6 años, habló de repente. «Wheeler, si nos ayuda a salvar a Buddy, quizá Tommy deje de tener miedo a los perros, quizá ayudar a alguien que está sufriendo ayude a Tommy a sentirse mejor». La sugerencia quedó suspendida en el aire como un reto. Marcus miró a su hijo, lo miró de verdad, por primera vez en meses. Tommy había adelgazado mucho en el último año y estaba más retraído. El niño seguro y aventurero que solía trepar a los árboles y perseguir luciérnagas había sido sustituido por alguien que se sobresaltaba ante cualquier ruido inesperado y rara vez se alejaba de su padre. «¿Qué te parece, hijo?», preguntó Marcus, con una voz más suave que en toda la mañana. «¿Quieres ayudar a salvar al perro de Jake?». La respuesta de Tommy fue apenas un susurro. «¿Puedo tocarlo primero? ¿Para asegurarme de que no es malo?». Emma se apartó inmediatamente para hacerle sitio. «Pon la mano aquí», le indicó, guiando los dedos temblorosos de Tommy hasta un punto detrás de las orejas de Buddy. «Le gusta que le rasques suavemente». En el momento en que la mano de Tommy entró en contacto con el pelaje de Buddy, ocurrió algo extraordinario. El perro,
A pesar de su dolor y debilidad, giró ligeramente su gran cabeza y comenzó a jadear, no por angustia, sino con algo que parecía notablemente parecido a la satisfacción. Era como si reconociera un alma gemela, otra alma herida que necesitaba curación. «Es cálido», dijo Tommy con asombro, «y suave». El otro perro le parecía caliente y extraño, pero Buddy se sentía normal. Marcus sintió que las lágrimas que había estado conteniendo durante un año comenzaban a nublarle la vista. Ver a su hijo superar su miedo más profundo a través de la simple compasión era a la vez desgarrador y esperanzador. «Quizás», dijo lentamente, «podríamos llamar a Ladra Miller y ver qué dice sobre su estado». Pero el pastor Williams ya estaba sacando su teléfono móvil. «Tengo una idea mejor. Mae Henderson ha estado buscando una forma de ayudar más a la comunidad. Voy a ver si abre la tienda y reúne a algunos vecinos. Si vamos a salvar a este perro, vamos a hacerlo bien». Mientras el pastor hacía las llamadas, empezaron a aparecer más vecinos, atraídos por la curiosidad que, en un pueblo pequeño, se propagaba más rápido que cualquier tecnología moderna. Lasrar Henderson llegó en cuestión de minutos, con las llaves de la tienda en la mano y una mirada decidida en su rostro curtido. Detrás de ella venía la propia doctora Miller, a quien habían llamado mientras trabajaba en el jardín un sábado por la mañana y que parecía profesional y profundamente conmovida por la situación. «Vaya», dijo la doctora Miller mientras se arrodillaba junto a Buddy y comenzaba su examen. El compañero de Jake. Me preguntaba qué le había pasado. Sus manos se movían con destreza, comprobando los signos vitales, evaluando la herida, calculando las dosis en su cabeza. Está deshidratado y tiene la pierna infectada, pero es fuerte, tiene buen tono muscular y un peso aceptable. Se ha cuidado bastante bien. ¿Puede salvarlo?, preguntó Emma, con voz débil y esperanzada. Ladra. Miller sonrió a la niña que, de alguna manera, había orquestado esta improbable misión de rescate. Cariño, con los cuidados adecuados y un poco de suerte, creo que Buddy se pondrá bien. Pero va a costar trabajo y no será barato. Lasnara Henderson dio un paso adelante, con el mentón decidido. ¿De cuánto estamos hablando, Sara? ¿El tratamiento para la infección? ¿Antibióticos? ¿Líquidos? ¿Medicamentos para el dolor? Probablemente alrededor de $300, quizá más si surgen complicaciones. Se hizo el silencio en el grupo al darse cuenta de la realidad económica. $300 podían ser como 3.000 para la mayoría de las familias de Heartland. El pueblo estaba pasando apuros, las granjas estaban en quiebra y la mayoría de la gente solo recordaba los ingresos disponibles de tiempos mejores. Emma miró a su alrededor, al círculo de adultos, con su mente de 6 años tratando de entender por qué el dinero siempre parecía entristecer a los adultos. «Pero si todos dan un poco», dijo lógicamente, «se acumula mucho, ¿no? Como cuando recogimos centavos en la escuela para el nuevo patio de recreo». El rostro de la señora Henderson se iluminó. «De la boca de los niños», murmuró. «Emma tiene razón. Esto es lo que hacen las comunidades. Nos cuidamos unos a otros, y eso incluye también a los miembros de 4 patas». La improvisada sala de exploración del Dr. Miller en la trastienda de la tienda de Mae Henderson se había convertido en el centro de emergencias no oficial del pueblo. Buddy yacía sobre una manta gruesa, con una vía intravenosa en la pata delantera que le proporcionaba los líquidos que tanto necesitaba, mientras el Dr. Miller se esforzaba por limpiar y tratar la herida infectada causada por la trampa. Emma estaba sentada con las piernas cruzadas a su lado, con una manita apoyada en su enorme cabeza, susurrándole palabras de ánimo como hacen los niños cuando creen que sus palabras tienen un poder real. «Estás siendo muy valiente, amigo», murmuró, «más valiente que los caballeros de mis libros de cuentos. Papá estaría orgulloso de lo fuerte que eres». La noticia se había extendido por Heartland con la eficacia que solo los pueblos pequeños poseen. Las camionetas y los coches comenzaron a llegar a la tienda Henderson's General Store y sus ocupantes salieron con dinero en efectivo, suministros y ese espíritu comunitario y decidido que había construido estos pueblos agrícolas generaciones atrás. Las viejas rivalidades y los rencores recientes parecían olvidados ante una misión común. Tom Bradley, que regentaba la ferretería y no había hablado con Mae Henderson desde la disputa por la línea divisoria de sus propiedades 2 años atrás, llegó con una caja de suministros de primeros auxilios y un billete de $20. «Para el perro», dijo con voz ronca, evitando la mirada de May, pero con toda claridad en sus palabras.
La familia Kowalski, unos granjeros lecheros que apenas tenían dinero para lo imprescindible, trajo sándwiches caseros para los voluntarios y un tarro de cristal lleno de billetes cuidadosamente contados. No es mucho, se disculpó la señora Kowalski, pero los niños insistieron. Incluso el viejo Frank Murdoch, el gruñón del pueblo que se quejaba de todo, desde los impuestos sobre la propiedad hasta el tiempo, apareció con los suministros veterinarios de su propio rancho ganadero. «El perro se merece una oportunidad de luchar», murmuró, como si hacer buenas obras fuera algo vergonzoso. Pero fue la llegada de la familia Clearwater la que creó más tensión. Jim Clearwater era el dueño de la granja más grande del condado y formaba parte del consejo municipal. Siempre había expresado abiertamente su oposición al gasto superfluo en lo que él consideraba servicios no esenciales, que incluían desde la biblioteca hasta el control de animales. Su presencia hizo que varias personas se sintieran incómodas. Dijo Clearwater con un tono cuidadosamente neutral mientras observaba la escena. «He oído que ha habido una emergencia médica». Sus ojos observaron el estado de Buddy, el esfuerzo de la comunidad y la devota vigilia de Emma con una evaluación calculadora. Mucho alboroto por un perro callejero. Marcus Wheeler, que había estado ayudando a organizar los suministros, se enderezó a la defensiva. «No es un perro callejero. Es el compañero canino de Jake Thompson, el perro que servía en el departamento de policía». «Jake Thompson lleva muerto 3 años», respondió Clearwater sin rodeos, ignorando la brusca inspiración de Rosie. «Eso lo convierte en un perro callejero, en mi opinión. Y, que yo sepa, tenemos problemas más graves en este pueblo. Negocios en quiebra, ejecuciones hipotecarias, gente que se marcha cada mes. Me parece que no es prioritario gastar dinero en un perro cuando hay seres humanos que están pasando apuros». La acusación quedó flotando en el aire como un desafío. Varias personas bajaron la vista, de repente inseguras. Clearwater tenía razón, aunque lo hubiera dicho con dureza. Eran tiempos difíciles, el dinero escaseaba y todas las familias allí presentes tenían sus propias dificultades económicas. Emma levantó la vista de su posición junto a Buddy, con el rostro joven serio mientras procesaba la conversación de los adultos. «Señor Clearwater», dijo con la franqueza intrépida que solo los niños poseen, «¿estás diciendo que no debemos ayudar a alguien que está herido solo porque nosotros también tenemos problemas?» Clearwater se encontró mirando a una niña de 6 años cuya pregunta iba directo al corazón de su argumento. «Es más complicado que eso, jovencita. Los recursos son limitados. Mi abuela dice que cuando ayudas a alguien, eso vuelve para ayudarte a ti también», continuó Emma, aparentemente ajena a la tensión que sus palabras estaban creando. «Como cuando el señor Wheeler decidió ayudarnos a pesar de que tenía miedo. Ahora Tommy ya no tiene miedo y ambos se sienten mejor». Tommy Wheeler, que había estado acariciando en silencio la pata ilesa de Buddy, levantó la vista al oír su nombre. «Tiene razón, señor Clearwater. Yo tenía miedo de todos los perros, porque uno me hizo daño, pero Buddy me está enseñando que tener miedo de todo no te mantiene a salvo, solo te impide tener amigos». La doctora Miller interrumpió su trabajo, claramente conmovida por las palabras del niño. «De la boca de los niños», murmuró, haciéndose eco del sentimiento anterior de Mae Henderson. El pastor Williams dio un paso al frente, con la voz cargada de la suave autoridad que le conferían décadas de mediación en disputas comunitarias. «Jim, entiendo tu preocupación por las prioridades. Pero a veces, cuidar de los miembros más pequeños y vulnerables de nuestra comunidad, tengan 2 piernas o 4, es precisamente lo que nos recuerda por qué luchamos por mantener este lugar vivo». «Bonitas palabras, pastor, pero no pagan la hipoteca de nadie», respondió Clearwater, aunque su tono había perdido parte de su dureza. «No digo que los perros deban sufrir, pero quizá haya soluciones más prácticas. Control de animales podría sacrificarlo», terminó Marcus en voz baja. «Eso es lo que estás sugiriendo, ¿no?» El silencio de Clearwater fue respuesta suficiente. La sugerencia provocó una oleada de incomodidad entre los allí reunidos. Incluso aquellos que habían cuestionado el gasto del tratamiento no estaban preparados para discutir la eutanasia como medida de ahorro. Fue entonces cuando una voz inesperada se unió a la conversación. «Ese perro me salvó la vida». Todos se volvieron para ver a Bill Martínez, un hombre tranquilo de unos 50 años que trabajaba en el mantenimiento del condado y rara vez hablaba en las reuniones de la comunidad. Se acercó a Buddy con evidente reconocimiento, y su rostro curtido mostraba una emoción que sorprendió a quienes lo conocían.
Hace 3 años, estaba trabajando hasta tarde en el juzgado cuando 2 hombres irrumpieron en busca de dinero para drogas que se encontraba en la sala de pruebas, continuó Bill, con voz firme pero tensa. Tenían armas, estaban completamente drogados y me habrían matado sin pensarlo 2 veces. Este perro dijo señalando a Buddy. Un agente, Jake Thompson, llegó justo a tiempo. Buddy derribó a uno de los hombres armados y nos salvó la vida a los 2. La revelación provocó murmullos entre la multitud. La heroicidad de Jake era una leyenda local, pero mucha gente no conocía los detalles de sus diversas detenciones y rescates. Bill se arrodilló junto a Buddy, que levantó débilmente la cabeza en señal de reconocimiento. «Hola, compañero, ¿te acuerdas de mí?» Para sorpresa de todos, Buddy consiguió mover ligeramente la cola. «Jim Clearwater, este perro tiene más méritos que la mitad del ayuntamiento. Si no podemos reunir $300 para salvar a un auténtico héroe, ¿qué dice eso de nosotros?» El desafío, en palabras de Bill, era inequívoco, y Clearwater se encontró a la defensiva. «No me opongo a ayudar», dijo con rigidez. «Solo creo que debemos ser realistas sobre lo que podemos permitirnos». «¿Cuánto gastó el pueblo el año pasado en la nueva señal de entrada al municipio?», preguntó May Henderson con ironía. «¿La que anuncia nuestro histórico distrito comercial, que consta de 3 negocios en funcionamiento?» «Eso era diferente», comenzó Clearwater, pero May le interrumpió. «¿En qué sentido diferente?» «Porque se trataba de la imagen en lugar de la sustancia, porque ayudaba a los políticos a sentirse bien en lugar de hacer el bien». Su voz se elevó con décadas de frustración acumulada. «Jim Clearwater, te conozco desde que usabas pañales, y recuerdo cuando tu familia necesitaba ayuda. ¿Recuerdas cuando se quemó el granero de tu padre? Todo el pueblo se unió para reconstruirlo, sin preguntar por su seguro ni si era el uso más práctico de los recursos». Clearwater se sonrojó, pero antes de que pudiera responder, su propia hija intervino entre la multitud. Jenny Clearwater, que había vuelto a casa desde la universidad para pasar el fin de semana, había estado observando en silencio la discusión con creciente vergüenza. «Papá, por favor, para», dijo, con una voz que denotaba la humillación particular que solo los adolescentes pueden sentir. «Estás discutiendo literalmente en contra de salvar a un perro policía delante de todo el pueblo. ¿Cómo crees que queda eso?» La combinación de la presión pública, la historia personal y la vergüenza familiar finalmente venció la resistencia de Clearwater. Metió la mano en la cartera, sacó un billete de $50 y lo colocó en la mesa improvisada para donativos con evidente renuencia. Colocándolo en la mesa improvisada para donativos con evidente renuencia. «Ahora, para el perro», dijo lacónicamente, «pero sigo pensando que necesitamos un plan a largo plazo para situaciones como esta». Emma le sonrió como si acabara de resolver personalmente el hambre en el mundo. «Gracias, señor Clearwater. Buddy recordará que usted le ayudó y quizá algún día él también pueda ayudarle a usted». El optimismo inocente de su voz pareció disipar la tensión restante. La gente volvió a hablar entre sí una vez superada la crisis de confianza de la comunidad. La Drag Miller volvió a su trabajo con renovada concentración, mientras el total de donaciones seguía aumentando a medida que llegaban más vecinos. Al final de la tarde, lo imposible había sucedido. La comunidad no solo había recaudado los fondos necesarios para el tratamiento de Buddy, sino que había superado su objetivo en casi $100. Y lo que es más importante, se había recuperado algo intangible pero vital. La sensación de que Heartland seguía siendo un lugar donde la gente se cuidaba unos a otros, donde ayudar a los más vulnerables no se consideraba una debilidad, sino una fortaleza. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando la tienda con una luz dorada, el estado de Buddy se había estabilizado drásticamente. Los líquidos intravenosos lo habían rehidratado, los antibióticos combatían la infección y sus signos vitales eran fuertes. Iba a sobrevivir y, con los cuidados adecuados, acabaría recuperándose por completo. Emma no se había separado de su lado, manteniendo su vigilia con la dedicación de una enfermera profesional. Ahora, mientras Buddy respiraba con más facilidad y sus ojos estaban más alertas, se inclinó para susurrarle al oído. «¿Ves, Buddy? Te dije que todo iba a salir bien. A veces los adultos complican las cosas, pero el amor es sencillo y aquí hay mucho amor para ti». Justo cuando la esperanza comenzaba a florecer en los corazones de todos los reunidos en la tienda Henderson's General Store, el sonido de las sirenas rompió la tranquilidad de la tarde.
Dos vehículos se detuvieron frente a la tienda, un camión del control de animales del condado y un coche patrulla del sheriff. El ambiente alegre dentro de la tienda se tensó de inmediato cuando el ayudante del sheriff Mike Patterson y la oficial de control de animales Janet Walsh entraron con expresiones sombrías. «Señores, necesito que todos den un paso atrás», anunció el ayudante Patterson, con la mano apoyada en la radio. «Hemos recibido informes de una situación peligrosa con un animal y una posible violación de las ordenanzas del condado relativas a la posesión de animales salvajes». La doctora Miller se enderezó desde su posición junto a Buddy, con el rostro enrojecido por la indignación. «Mike Patterson, tiene que estar bromeando. Esto es una emergencia médica, no una situación con un animal peligroso». La agente Walsh, una mujer delgada con canas prematuras y el aire autoritario de alguien que se toma muy en serio la burocracia, se adelantó con una carpeta y lo que parecían documentos legales. «Señora, según el Código del Condado 47.3. Cualquier perro no registrado que pese más de 23 kilos y muestre un comportamiento agresivo debe ser puesto en cuarentena a la espera de una evaluación de rabia y de comportamiento». ¿Comportamiento agresivo? La voz de Emma se elevó con incredulidad. «Pero él no ha sido agresivo. Está herido y asustado, pero no ha intentado morder a nadie». El informe inicial indicaba que un gran pastor alemán había atacado y herido a un minero, respondió Walsh con frialdad, consultando sus documentos. «El protocolo estándar exige su contención inmediata». Un silencio espantoso se apoderó de la sala cuando todos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Alguien había llamado a control animal y había dado una versión falsa o engañosa de los hechos, convirtiendo su misión de rescate en un asunto policial. Marcus Wheeler se había quedado pálido. «Eso no es. Nunca dije que atacara a nadie. Le dije a la central que había un perro herido, nada de un ataque». El agente Patterson parecía incómodo, pero decidido a seguir el procedimiento. «Lo siento, Marcus, pero el informe que recibí era bastante específico. Perro grande y agresivo, niño en peligro, posible exposición a la rabia. Tengo que seguir el protocolo». «Esto es una locura», exclamó Mae Henderson. «Mike, conoces a esta familia de toda la vida. ¿Te parece que Emma ha sido atacada por un perro rabioso?» Pero el agente Walsh ya se estaba acercando a Buddy con una pértiga, una larga barra de metal con un lazo en el extremo diseñada para inmovilizar a animales potencialmente peligrosos desde una distancia segura. Al ver el dispositivo, Buddy levantó la cabeza con evidente alarma y pegó las orejas a la cabeza. «No». Emma se lanzó protectora sobre el cuerpo de Buddy, con los pequeños brazos abiertos como si pudiera proteger a un perro de 40 kilos con su sola determinación. «No pueden llevárselo. Está enfermo y necesita medicina». «Niña, aléjese del animal inmediatamente», ordenó Walsh, por su propia seguridad. «Emma, cariño, ven aquí», dijo Rosie con urgencia, pero su nieta negó con la cabeza con fuerza. «No dejaré que le hagan daño. Buddy confía en mí y le prometí que le mantendría a salvo». La voz de Emma se quebró con la desesperada determinación que le daba haber perdido ya demasiado en su corta vida. El enfrentamiento creó una situación imposible. Walsh no podía acercarse a Buddy con Emma en medio, pero intentar separar a una niña de 6 años de un animal peligroso por la fuerza habría sido terrible y podría haber acabado en lesiones graves. El ayudante del sheriff Patterson no quería agravar la situación, pero tampoco podía ignorar los protocolos del condado. Fue Tommy Wheeler quien rompió el impasse de la forma más inesperada. El niño de 9 años que había pasado un año temiendo a todos los perros se levantó de repente y se dirigió directamente a la cabeza de Buddy, colocando su pequeña mano sobre el hocico del perro en un gesto de absoluta confianza. «Si Buddy fuera peligroso», dijo Tommy con la lógica clara de la infancia, «¿podría yo hacer esto?». Le rascó suavemente detrás de las orejas y el perro movió la cola con un débil pero inconfundible movimiento de satisfacción. Marcus miró a su hijo con sorpresa. «Tommy, ¿qué estás haciendo?». «Demostrando que los adultos se equivocan», respondió Tommy con sencillez. Una vez más, la compostura profesional de la agente Walsh comenzó a resquebrajarse al ver cómo se desarrollaba la escena. Allí estaba un niño con un trauma documentado por el ataque de un perro, interactuando voluntariamente con el animal supuestamente peligroso, mientras otro niño se negaba a alejarse de él a pesar de las advertencias oficiales sobre la seguridad. «Esto no cambia las normas», dijo, pero su voz carecía de la convicción anterior. «Aún así tengo que seguir el procedimiento». «¿El procedimiento de quién?». El pastor Williams dio un paso adelante, con voz tranquila y autoritaria. «Janet, te conozco desde que ibas a la escuela dominical.
¿De verdad crees que esto es lo correcto? El doctor Miller aprovechó el momento para presentar las pruebas médicas. Agente Walsh, la temperatura de este perro es normal, está respondiendo adecuadamente al contacto humano y no muestra signos de alteración neurológica. Lo que le hayan dicho sobre su comportamiento agresivo no está respaldado por la observación clínica. El informe lo mencionaba específicamente, el informe era erróneo. Una nueva voz interrumpió desde la puerta. Todos se volvieron para ver a Jim Clearwater entrar en la tienda, con el rostro sombrío, aparentemente culpable y decidido. Yo fui quien llamó. La confesión causó conmoción entre los allí reunidos. Varias personas se apartaron de Clearwater, como si su confesión lo hiciera físicamente peligroso. ¿Qué has hecho? La voz de May Henderson era mortalmente silenciosa. Llamé a control de animales, repitió Clearwater, sin mirar a nadie a los ojos. Después de salir de aquí antes, empecé a pensar en cuestiones de responsabilidad, en lo que podría pasar si ese perro fuera realmente peligroso y hiriera a alguien. Pensé que estaba siendo responsable. ¿Pensabas que estaba siendo responsable al mentir a las autoridades? La compostura profesional del Dr. Miller finalmente se quebró. Jim, ese perro estaba bajo cuidados médicos, rodeado de gente que le estaba ayudando. ¿Qué parte de eso te parecía peligroso? No mentí, protestó Clearwater débilmente. Dije que había un perro grande, posiblemente agresivo, en una situación en la que había niños. Técnicamente, casi destruyes todo lo que hemos construido aquí hoy, interrumpió Marcus Wheeler, temblando de ira. Mi hijo superó su miedo más profundo para ayudar a este animal y tú llamaste a las autoridades para que lo mataran. Emma miró a Clearwater con la devastadora decepción que solo los niños pueden expresar. Señor Clearwater, usted dijo que quería ayudar. ¿Por qué intentó hacer daño a Buddy después de dar dinero para salvarlo? La pregunta quedó flotando en el aire como una acusación. Clearwater se enfrentó a la realidad de que su acción responsable no había estado motivada por una preocupación genuina por la seguridad, sino por su propia incomodidad ante la inversión emocional de la comunidad en lo que él consideraba una causa poco práctica. Pensé, comenzó, y luego se detuvo, pensé que alguien tenía que pensar de manera práctica en las consecuencias. ¿Las consecuencias de la compasión? Preguntó el pastor Williams con delicadeza. ¿Las consecuencias de que una comunidad se una para ayudar a algo vulnerable? La oficial Walsh, que había estado escuchando la conversación con creciente incomodidad, finalmente bajó su porra. Ayudante Patterson, creo que ha habido un malentendido. Según mi observación directa, este animal no supone una amenaza inmediata para la seguridad pública. Pero las normas, comenzó el ayudante Patterson, permiten una evaluación discrecional basada en las circunstancias, terminó Walsh, y estas circunstancias claramente no son las que se han informado. El alivio en la sala era palpable, pero el daño a la confianza de la comunidad ya estaba hecho. El alivio en la sala era palpable, pero el daño a la confianza de la comunidad ya estaba hecho. La gente ahora veía a Clearwater con otros ojos, comprendiendo que su oposición al rescate había ido mucho más allá de un desacuerdo filosófico. Emma, aún protectora con Buddy pero consciente de que la crisis había pasado, miró a los adultos con una sabiduría cansada que ninguna niña de 6 años debería tener. ¿Por qué los adultos siempre tienen que complicarlo todo tanto?, preguntó, yendo directa al meollo de los conflictos del día. La tensión en la tienda de Henderson apenas había comenzado a disiparse cuando la expresión del Dr. Miller cambió repentinamente de alivio a alarma. Había estado controlando los signos vitales de Buddy durante todo el enfrentamiento con el control de animales, y ahora su estetoscopio revelaba algo que le hizo encogerse el corazón. Su ritmo cardíaco se está disparando, anunció con urgencia, rompiendo su calma profesional. El estrés de todo este alboroto, su sistema no puede soportarlo. La respiración de Buddy, que había mejorado constantemente a lo largo de la tarde, de repente se volvió laboriosa e irregular. Sus ojos, que habían estado alertas y receptivos, comenzaron a vidriarse con la mirada inconfundible de un animal en peligro. La vía intravenosa que le suministraba los fluidos que le mantenían con vida ahora parecía insuficiente contra lo que fuera que estuviera sucediendo dentro de su cuerpo. Emma, que había mantenido su vigilancia protectora a su lado, percibió inmediatamente el cambio. ¿Buddy? ¿Buddy? ¿Qué pasa? Su pequeña mano presionó contra su enorme pecho, sintiendo el ritmo errático de los latidos de su corazón a través del pelaje. Ladra.
Miller trabajaba rápidamente, comprobando las pupilas, buscando el pulso en los puntos ES. Sus movimientos se volvían más urgentes con cada segundo que pasaba, su presión arterial se desplomaba, la infección no respondía a los antibióticos como debería, y ahora, con el estrés. Levantó la vista hacia la multitud reunida, con el rostro grave. Tengo que llevarlo al Hospital Veterinario de Urgencias de Lincoln. Ahora, las palabras golpearon la habitación como un golpe físico. Lincoln estaba a 2 horas de distancia, y eso suponiendo que el tráfico y el tiempo acompañaran. En el estado actual de Buddy, 2 horas podían ser una eternidad. ¿No puede tratarlo aquí?, preguntó Rosie desesperada. No con lo que tengo disponible, respondió Ladra. Miller, mientras recogía su equipo. Necesita análisis de sangre, radiografías y, posiblemente, cirugía si hay una hemorragia interna que no hemos detectado. Soy una veterinaria rural, no una especialista en urgencias. Marcus Wheeler dio un paso al frente, con las llaves ya en la mano. Yo conduzco. Mi camioneta es la más grande de aquí, tiene más espacio para que pueda tumbarse. Pero, mientras se preparaban para el traslado, se hizo evidente otra cruel realidad. Trasladar a Buddy en su estado actual podría desencadenar la crisis que estaban tratando de evitar. Las manos de Ladra. Miller temblaban mientras intentaba calcular las dosis de medicamentos que no tenía, tratamientos que no podía proporcionar. El estrés del traslado por sí solo podría matarlo, admitió en voz baja a los adultos, tratando de mantener la voz lo suficientemente baja como para que Emma no la oyera. Pero quedarse allí definitivamente lo haría. Fue entonces, cuando Tommy Wheeler, el niño de 9 años que había pasado un año temiendo a su propia sombra, habló con sorprendente claridad. ¿Por qué no llamamos al helicóptero de la policía, el que llevó al señor Jenkins al hospital cuando tuvo el ataque al corazón? Los adultos se miraron entre sí. El condado contaba con transporte médico de emergencia, pero estaba reservado para emergencias humanas. La idea de utilizar los servicios de emergencia financiados por los contribuyentes para un perro, por muy querido que fuera, parecía imposible. Tommy, eso es para las personas, no para los animales, le explicó su padre con delicadeza. Pero Buddy también era policía, insistió Tommy con la lógica inquebrantable de la infancia. El agente Martínez dijo que salvaba vidas. ¿Los policías no reciben ayuda cuando están heridos? El ayudante Patterson, que se disponía a marcharse tras resolver la situación con el control de animales, se encontró reflexionando sobre las palabras del niño. «Sabes», dijo lentamente, «puede que haya algo de razón en eso. Los agentes caninos son técnicamente miembros del cuerpo, y Jake Thompson murió en acto de servicio». La posibilidad flotaba en el aire como un salvavidas. El pastor Williams ya estaba buscando su teléfono. «Conozco al sheriff personalmente, hace 30 años que lo conozco. Déjeme hacer una llamada». Pero, aunque la esperanza volvía a renacer, el estado de Buddy seguía deteriorándose. Su respiración se hizo más superficial y sus respuestas a la voz de Emma, menos frecuentes. «Ladra». Miller aumentó el goteo de líquido, le administró los analgésicos que tenía disponibles, pero estaba librando una batalla perdida con herramientas inadecuadas. Emma, intuyendo la gravedad de la situación como a veces lo hacen los niños, se inclinó cerca del oído de Buddy. «No te rindas», le susurró con fuerza. «Papá no se rendiría, y tú tampoco puedes hacerlo. Vamos a buscar ayuda. Te lo prometo». Fue entonces cuando surgió de entre la multitud el aliado más inesperado. Jim Clearwater, que se había mantenido apartado del grupo desde que confesó haber llamado a control de animales, de repente dio un paso al frente con el móvil en la mano. «Puede que yo haya causado esta crisis», dijo en voz baja, «pero voy a arreglarla». Sin dar explicaciones, marcó un número y salió a la calle para hablar en privado. A través del escaparate de la tienda, podían verlo muy concentrado en una conversación, gesticulando enfáticamente con la mano libre. Cuando regresó 5 minutos más tarde, su rostro mostraba una mezcla de determinación y algo que podría haber sido redención. «El helicóptero de rescate estará aquí en 20 minutos», anunció a los atónitos reunidos. «Mi cuñado dirige el departamento de servicios de emergencia de la región. Le dije que teníamos a un agente de K9 jubilado herido, una emergencia médica, y que el perro técnicamente seguía en activo debido a las prestaciones póstumas de Jake Thompson». La sala estalló en murmullos de sorpresa. Nadie sabía que Clearwater tenía vínculos familiares con los servicios de emergencia, ni que era capaz de hacer una interpretación tan creativa de las normas como la que acababa de demostrar. «¿Cómo lo has conseguido?», preguntó el Dr. Miller mientras preparaba a Buddy para el traslado.
La voz de Clearwater era tranquila, casi avergonzada. Puede que haya dado a entender que el perro seguía en activo en alguna capacidad y que su emergencia estaba relacionada con una investigación en curso. No es del todo falso. Estaba investigando esa trampa cuando resultó herido. Nadie pasó por alto el matiz ético de su declaración, pero ante el deterioro del estado de Buddy, nadie se atrevió a cuestionar la flexibilidad moral que podría salvarle la vida. Emma miró a Clearwater con nuevo respeto. «Has arreglado tu error», dijo simplemente. «Eso es lo que hacen las buenas personas». Las palabras parecieron afectar a Clearwater más que cualquier crítica de un adulto. Se arrodilló junto a Emma, con voz temblorosa. «Lo siento, pequeña. Tenía miedo de tomar la decisión equivocada, así que tomé la peor. A veces los adultos tenemos tanto miedo como los niños, pero no somos tan valientes como para admitirlo». Mientras esperaban el helicóptero, la comunidad que había estado dividida por el miedo y los malentendidos se encontró unida de nuevo por un objetivo común. Mae Henderson organizó los suministros para el viaje a Lincoln, mientras que el pastor William se puso en contacto con el hospital veterinario de urgencias para preparar la llegada de Buddy. Marcus ayudó al Dr. Miller a preparar un equipo de intravenosa portátil, mientras Tommy mantenía una mano suave sobre la cabeza de Buddy, hablándole de todas las aventuras que vivirían una vez que se recuperara. Cuando el helicóptero finalmente apareció en el horizonte, con sus rotores golpeando el cielo oscurecido, Emma sintió esperanza y terror a la vez. Esta era la oportunidad de Buddy, pero también era otra separación, otro momento en el que alguien a quien quería sería llevado a un lugar al que ella no podría seguir. El Dr. Miller acompañaría a Buddy a Lincoln, donde veterinarios especialistas se harían cargo de él. El resto tendrían que esperar, tener esperanza y confiar en que su improvisada misión de rescate acabaría teniendo éxito. Mientras el equipo de emergencia subía a Buddy al helicóptero, Emma le entregó algo a Doc. Era una pequeña fotografía gastada de su padre con el uniforme de policía, de pie junto a Buddy en tiempos más felices. «Enséñeles esto a los médicos», dijo con la solemnidad de una niña de 6 años. «Para que sepan que Buddy es importante, para que sepan que hay gente que lo quiere y que lo espera en casa». Ladra. Miller guardó la fotografía con cuidado en su maletín médico, consciente de que llevaba consigo algo más que una simple imagen. Llevaba las esperanzas de toda una comunidad, los sueños de curación y eidad de un niño traumatizado y la fe inquebrantable de una niña que creía que el amor podía vencer cualquier obstáculo. Mientras el helicóptero despegaba en la tarde de Nebraska, con sus luces parpadeando en la oscuridad creciente, los que se quedaban atrás se reunieron en el estacionamiento de la tienda general de Henderson. Ya no eran el mismo grupo de personas que habían comenzado el día. Se habían convertido en algo más, una comunidad que había redescubierto su capacidad para la compasión, el sacrificio y ese tipo de esperanza obstinada que se niega a aceptar la derrota. Emma deslizó su pequeña mano en la curtida de Rosie, sin apartar la mirada de las luces del helicóptero que se alejaban. «Va a estar bien, abuela», dijo con tranquila certeza, «tiene que estarlo. Los héroes no mueren cuando la gente todavía los necesita». La llamada llegó al amanecer, 3 días después de que el helicóptero desapareciera en el cielo de Nebraska, llevando consigo a Buddy y sus esperanzas colectivas. Rosie contestó el teléfono en la cocina. Emma se sentó en una silla a su lado, ambas sin haber pegado ojo desde que recibieron la última noticia del Dr. Miller. Los veterinarios especialistas de Lincoln habían realizado una operación de urgencia para extirpar el tejido infectado y reparar los daños internos, pero la recuperación de Buddy seguía siendo incierta. «¿Sr. Thompson?» La voz del Dr. Miller se oyó entrecortada a través del teléfono, con el cansancio evidente incluso a través de la conexión llena de estática. «Tengo noticias». Emma pegó la oreja al auricular, con la carita tensa por la expectación. Durante los últimos 3 días, había mantenido una fe casi sobrenatural en la recuperación de Buddy, pero incluso su optimismo de 6 años se había visto puesto a prueba por la espera. «Va a sobrevivir», continuó el Dr. Miller, y Rosie sintió que las rodillas le temblaban de alivio. «La operación ha sido un éxito, las infecciones están remitiendo, y esta mañana se ha levantado y ha movido la cola cuando he entrado. Ha pedido el desayuno, lo cual siempre es una buena señal». El grito de alegría de Emma se oyó probablemente en 3 condados. Bailaba por la cocina, con el camisón volando mientras daba vueltas de pura felicidad. Lo sabía, sabía que Buddy era demasiado fuerte para rendirse. Pero las siguientes palabras del Dr. Miller enfriaron la celebración. «Sin embargo, hay algo más. Algo que descubrimos durante la operación que lo cambia todo».
El corazón de Rosie se encogió. Después de tanta esperanza, ¿qué nueva crisis podrían estar enfrentando? Encontramos fragmentos de una vieja bala en su hombro, explicó el doctor Miller. Llevaba allí años, probablemente desde que le dispararon en acto de servicio. Pero aquí viene lo importante. Dentro de su cuello, cosido en el forro, encontramos algo que Jake debió de poner allí antes de su última misión. El teléfono se quedó en silencio, salvo por el sonido del papel. Luego, la voz del doctor Miller volvió, cargada de emoción. Es una carta, Rosie, dirigida a ti y a Emma. Jake debía saber que ese último caso era peligroso. Quería asegurarse de que Buddy volviera a casa con vos si le pasaba algo. Emma dejó de bailar, comprendiendo de repente que algo importante estaba sucediendo. ¿Qué dice, abuela? Con manos temblorosas, Rosie tomó la carta. Doctora. Miller leyó por teléfono. Cada palabra era un mensaje desde el más allá. Mamá y Emma, si están leyendo esto, algo me ha pasado y Buddy ha encontrado el camino hasta ustedes, como siempre supe que haría. Lo he estado entrenando para su jubilación, enseñándole a ser un perro de familia en lugar de un perro de trabajo. Reconoce el olor de Emma en la ropa que llevo y ha estado esperando conocer a su hermanita. Buddy no es solo mi compañero, es mi regalo para las dos. Protegerá a Emma con su vida y las querrá a las dos como me gustaría poder seguir haciéndolo yo para cuidar de ustedes. Con amor, Jake. P.D. Cuídense mucho. Con amor, Jake. P.D. Buddy sabe dónde escondí los ahorros para la universidad de Emma. Pídele que busque el tesoro y te lo enseñará. Las palabras flotaban en el aire como una bendición. Rosie se hundió en la silla, con lágrimas corriendo por su rostro, al comprender por fin que la llegada de Buddy no había sido una coincidencia ni un accidente. Había sido el último acto de amor de Jake, la forma que había encontrado un padre para seguir cuidando de su familia incluso después de la muerte. Emma, con la aceptación que los niños aportan a la magia, simplemente asintió con la cabeza como si lo hubiera sabido todo desde el principio. Papá envió a Buddy para que nos cuidara, anunció con naturalidad. Por eso soñé con ellos juntos. Papá me estaba diciendo que me preparara. El teléfono volvió a sonar casi inmediatamente. La noticia se extendió por Heartland con la misma eficacia con la que se había movilizado a la comunidad 3 días antes. Mae Henderson llamó para compartir la noticia de que la edición matutina del Lincoln Journal Star había publicado la historia de Buddy. El pastor Williams informó de que la cadena de televisión regional quería hacer un reportaje sobre el esfuerzo de rescate de la comunidad. Incluso la oficina del gobernador había llamado para elogiar el espíritu de Nebraska que había salvado la vida de un héroe. Pero la llamada más significativa fue la de Marcus Wheeler. Rosie, su voz estaba cargada de emoción. Tommy ha estado preguntando cada hora por novedades. ¿Cuándo podemos visitarlo, amigo? El niño es otro desde que ocurrió todo esto. Ayer me preguntó si podíamos tener un perro. La transformación de Tommy Wheeler había sido notable. El niño miedoso y retraído que se había aferrado a su padre durante un año, había salido de la crisis con una nueva confianza y un nuevo propósito. Había estado ayudando a otros niños del pueblo a superar sus propios miedos, compartiendo su historia de cómo Buddy le había enseñado que el valor no era la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. La voz del doctor Miller volvió al teléfono. Hay una cosa más. Los especialistas quieren mantener a Buddy una semana más en observación, pero después necesitará un lugar tranquilo para completar su recuperación, un lugar con gente que lo quiera y que entienda por lo que ha pasado. Emma ya estaba saltando de alegría. Vuelve a casa, Buddy vuelve a casa. Pero la mente práctica de Rosie ya estaba calculando los retos. La granja seguía enfrentándose a una ejecución hipotecaria, se le estaba acabando la medicación para el corazón y cuidar de un perro grande requeriría recursos que no tenían. Doctor Miller, le agradezco todo lo que ha hecho, pero no estoy segura de que podamos tener. Doctor Miller, le agradezco todo lo que ha hecho, pero no estoy segura de que podamos. En realidad, el doctor Miller la interrumpió amablemente, eso ya está solucionado. Parece que su comunidad tiene algunos defensores muy decididos. Durante la siguiente hora, se aclaró todo lo que había sucedido en su ausencia. La historia de Emma y Buddy había conmovido profundamente a personas mucho más allá de Heartland. Las donaciones habían llegado de todo Nebraska y más allá, no solo para la atención médica de Buddy, sino también para las dificultades económicas de la familia Thompson que se habían mencionado en la cobertura informativa. Mae Henderson llegó a la granja con una caja de archivo llena de cartas y cheques,
Cariño, no vas a creerlo, dijo con los ojos brillantes de lágrimas. Gente de todo el país ha estado enviando dinero. Una residencia de ancianos de Florida envió $500. Una escuela de California recogió centavos y recaudó $300. Incluso hay un cheque de un departamento de policía de Texas que dice que todos los agentes caninos merecen volver a casa. La generosidad era abrumadora, pero fueron las cartas las que rompieron el corazón de Rosie. Los niños habían hecho dibujos de Emma y Buddy. Los agentes de policía compartieron historias de sus propios compañeros caninos. Las familias que habían perdido a seres queridos en acto de servicio escribieron sobre el consuelo que les había proporcionado saber que el último regalo de Jake había traído consuelo a una comunidad afligida. Una carta de una anciana de Iowa conmovió especialmente a Rosie. Querida Emma, perdí a mi marido en la guerra hace 60 años. Él siempre decía que el amor nunca muere, solo encuentra nuevas formas de manifestarse. El amor de tu papá sigue cuidándote a través de Buddy. Aférrate a eso, cariño. El amor es lo más fuerte que hay en el mundo. El pastor Williams llegó por la tarde con más noticias inesperadas. Los bancos acordaron detener el proceso de ejecución hipotecaria, anunció. Parece que la publicidad en torno a la historia les ha avergonzado y les ha llevado a reconsiderar su enfoque de las relaciones con la comunidad. Además, con las donaciones que han llegado, probablemente puedas pagar los atrasos y conservar la granja. Emma escuchó toda la conversación de los adultos sobre dinero y bancos, con la atención educada de una niña que entendía que estaban sucediendo cosas importantes, pero que le parecían menos interesantes que las noticias reales. ¿Cuándo volverá Buddy a casa?, preguntó repetidamente, hasta que finalmente Rosie se rió y le prometió que irían a Lincoln en cuanto el Dr. Miller diera el visto bueno. Ese momento llegó antes de lo esperado. A la mañana siguiente, el Dr. Miller llamó para informar de que Buddy no solo se había recuperado más rápido de lo previsto, sino que incluso mostraba signos de ansiedad por estar separado de su nueva familia. No deja de mirar hacia la puerta como si estuviera esperando a alguien, explicó. Creo que necesita estar en casa tanto como ustedes lo necesitan allí. El viaje a Lincoln se convirtió en una caravana a medida que se difundía la noticia del regreso de Buddy. Marcus y Tommy Wheeler insistieron en acompañarlos, al igual que Mike Henderson, el pastor Williams e incluso Jim Clearwater, quien había pasado la última semana tratando de reparar su crisis de fe durante la emergencia. En la clínica veterinaria, el reencuentro fue tal y como Emma había soñado. Buddy, aunque todavía movía con cuidado la pata que se estaba curando, lo saludó con el entusiasmo de un perro que por fin había encontrado su propósito. Se dirigió directamente a Emma y apoyó su enorme cabeza en su pequeño regazo, como si reclamara el lugar que le correspondía en su vida. Tommy Wheeler se acercó con más cautela, pero Buddy parecía recordar el vínculo que se había creado entre ellos en ese momento crucial en la tienda de Henderson. El gran perro acarició suavemente la mano del niño con el hocico, sellando una amistad que les ayudaría a ambos a seguir recuperándose de sus respectivos traumas. El viaje a casa estuvo lleno de charlas sobre todas las cosas que harían juntos. Paseos por la granja, sesiones de entrenamiento, tardes de ocio en el porche. Emma entretuvo a Buddy con relatos detallados de todo lo que se había perdido durante su estancia en el hospital, mientras Tommy hacía planes para enseñar a su nuevo amigo los mejores escondites de Heartland. Al entrar en el camino de la granja Thompson, Rosie se sorprendió al ver coches aparcados a lo largo de la carretera y gente reunida en el porche de su casa. Toda la comunidad había salido a dar la bienvenida a Buddy, trayendo guisos, juguetes para perros y ese calor humano tan especial de los pueblos pequeños. Mae Henderson había organizado una pancarta de «Bienvenido a casa, Buddy», que se extendía por todo el porche, mientras el pastor Williams dirigía una bendición improvisada para el perro que había vuelto a unir a una comunidad dividida. Incluso el equipo de la televisión local estaba allí, documentando el conmovedor final de una historia que había cautivado a toda la región. Pero el momento más significativo llegó cuando Emma llevó a Buddy al patio trasero y, recordando el último mensaje de Jake, pronunció las palabras mágicas. «Buddy, encuentra el tesoro». Las orejas del gran perro se levantaron inmediatamente. Caminó con determinación hacia un viejo roble detrás de la casa y comenzó a cavar en su base. En cuestión de minutos, había descubierto un recipiente impermeable que contenía no solo dinero, los fondos que Jake había ahorrado cuidadosamente para la educación de Emma, sino también fotografías, cartas y un pequeño joyero con el anillo de compromiso de su madre. «Papá realmente pensó en todo», dijo Emma maravillosamente, sosteniendo una foto de Jake y Buddy con sus uniformes de policía.
Se aseguró de que tuviéramos todo lo necesario para ser felices. Mientras el sol se ponía sobre las tierras de Nebraska, pintando el cielo de tonos dorados y rosados que recordaban a todos por qué sus antepasados habían elegido construir sus vidas allí, la familia Thompson estaba finalmente completa. No de la forma que ninguno de ellos había planeado originalmente, pero sí de la forma que más importaba. Unidos por el amor, la pérdida y la inquebrantable creencia de que algunos lazos trascienden incluso la muerte. Nuevo dominio con la satisfacción de un perro que había encontrado su propósito. Ya no era un perro policía perdido que vagaba sumido en su dolor. Estaba en casa, donde pertenecía, protegiendo a la familia que Jake había confiado a su cuidado. Y en Heartland, Nebraska, se contaría durante generaciones la historia de la niña de 6 años que se negó a rendirse, de la comunidad que recordó cómo cuidar unos de otros y del perro que llevó el amor de un mundo a otro, demostrando que los mejores regalos a menudo vienen disfrazados de los mayores desafíos. A veces, los regalos más profundos vienen envueltos en los paquetes más inesperados. Cuando Emma May Thompson, de 6 años, encontró a ese pastor alemán herido atrapado en una trampa, no vio una carga imposible. Vio a alguien que necesitaba ayuda, igual que su familia después de perder a su padre Jake, un policía fallecido. Lo que siguió fue una comunidad que se unió de una manera que había olvidado que era posible. Los vecinos dejaron de lado viejos rencores para salvar no solo a un perro, sino su propia capacidad de compasión. Esta historia nos recuerda que en nuestros años dorados, cuando las pérdidas parecen acumularse y el mundo se siente cada vez más desconectado, todavía poseemos el poder de crear milagros a través de simples actos de bondad. La determinación de Emma por salvar a Buddy, que resultó ser el último regalo de su padre a su familia, nos muestra que el amor trasciende la muerte, que nuestro legado perdura en las conexiones que forjamos y en la esperanza que inspiramos en los demás. En una época en la que muchos se sienten olvidados o invisibles, la historia de Buddy demuestra que toda vida tiene valor, que cada acto de servicio importa y que, a veces, la familia que más necesitamos nos encuentra cuando menos lo esperamos. La verdadera felicidad no consiste en tener todo lo que queremos, sino en descubrir que ya tenemos todo lo que necesitamos cuando abrimos nuestro corazón al amor. Preguntas para ti. ¿Qué regalos inesperados han llegado a tu vida de forma, en momentos difíciles? ¿Cómo te ha apoyado tu comunidad cuando más lo necesitabas?